Bien, antitransformada de Laplace. ¿Qué les parece que es? ¿Qué es la antitransformada de Laplace? En base a lo que han escuchado y demás. Es la inversa de la transformada de Laplace. Está bien. O sea que yo les voy a dar una función en el dominio de S, digamos, en el dominio de Laplace, y ustedes van a tener que encontrar cuál es la función temporal cuya transformada es esa función original, digamos. ¿Me explico? Ese es el procedimiento. Y lo necesitamos sí o sí porque Eh, ya les comenté, digamos, que la transformada de Laplace lo que hacía era una ecuación diferencial o un problema de valores iniciales por intermedio de la ecuación de la transformada de Laplace. Ustedes podían transformar esa ecuación en una ecuación algebraica. Todos estos detalles los vamos a ver mejor todavía en la clase 5, pero ya se los he ido comentando. Y una vez que tengamos una ecuación algebraica, nosotros resolvemos la ecuación algebraica con métodos algebraicos. Y acá, en esta parte, van a decir, uy, ¿cómo en la secundaria no le presté más atención a la profe cuando trabajamos con expresiones algebraicas, con polinomios sobre polinomios, cómo simplificar, cómo factorizar? Todo eso lo van a tener que repasar porque lo necesitan. ¿Está bien? Bueno, una vez que resolvamos esa expresión algebraica, vamos a aplicar la antitransformada para encontrar la solución temporal a la ecuación diferencial. ¿Está bien? Entonces necesitamos aprender procedimientos para calcular la antitransformada. Bien. Un poco en este esquema está lo que les dije. Este es el mismo esquema de la clase 1, cuando introduje el tema. Y si ven en rojo, es lo que vamos a tratar de hacer en estas dos clases, digamos. ¿Está bien? Es saber cómo trabajar con ese paso de, una vez resuelta la ecuación algebraica, cómo encontrar esa solución de la ecuación diferencial original con la que uno trabaja. ¿Está bien? Bien. La definición de la antitransformada no tiene ninguna ciencia, digamos. Es muy simple, digamos. O sea, que si una f de S es la transformada de una f de t, entonces la antitransformada de la f de S es la f de t. Y esa es la definición con la que vamos a trabajar de antitransformada. Ejemplo. Nosotros vimos que la transformada de la función temporal e a la menos 3t era la función en el dominio de Laplace de 1 sobre s más 3. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de esa transformada? Sí. Entonces, la notación que vamos a usar ahora es esa L a la menos 1 que está ahí, eso quiere decir la antitransformada, de la función 1 sobre s más 3 en el dominio de Laplace, da como resultado una función temporal que es e a la menos 3t. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es la notación con la que vamos a trabajar. Entonces, la pregunta que uno se hace acá es si la antitransformada es única, digamos. ¿Está bien? O sea, uno puede decir, a ver, yo si tomo la función e, esta que tengo acá, a la menos 3t, yo sé que me da 1 sobre s más 3. Y que no importa qué procedimiento utilice yo para encontrar la transformada de Laplace, siempre voy a encontrar 1 sobre s más 3, digamos. No puedo encontrar otra cosa distinta. Ahora, una pregunta que uno se podría hacer es si existe alguna otra función temporal que aplicando procedimientos básicos, válidos, uno pueda llegar también a 1 sobre s más 3, porque si pasa eso estamos en problema, digamos, porque habrían dos funciones temporales que tendrían la misma transformada de Laplace. Entonces, cuando hago el camino de vuelta, voy a tener una bifurcación, digamos, no voy a saber bien cuál es la función temporal a la cual llegar, digamos. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta es si es única, digamos. O sea, cuando yo calculo la antitransformada de 1 sobre s más 3, encontraré una única cosa, digamos. Entonces, aparece un teorema que afirma que sí, salvo algunos detalles estéticos, digamos, que ahora los vamos a ver. Ese es el teorema de Lerch, ¿está bien? Que dice que si hay dos funciones temporales continuas por parte y de orden exponencial alfa que tienen la misma transformada de Laplace, entonces ellas son iguales salvo una función nula, o sea, f1 es igual a f2 más n de t. ¿Y qué quiere decir función nula? Vamos al gráfico directamente y ya enseguida vemos otra cosa. Una función nula, ¿está bien? En los apuntes lo definen como es una función que vale como siempre cero salvo en algunos puntos esporádicos, digamos, ¿está bien? O lo que se conoce como conjuntos de medida cero, digamos, ¿está bien? O sea, imagínense esta función que está acá, una función que siempre vale cero salvo en algunos puntos, ¿está bien?
Una función de ese estilo es una función que no acumula área. ¿Está bien? Una función de ese estilo no tiene área abajo, digamos, porque son puntitos que se van como escapando, entonces no llega a ser un conglomerado o algún conjunto de medida no nula que arme algún área, digamos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, una función nula es una función cuya integral siempre da cero, desde 0 hasta t. ¿Está bien? Es una función que no acumula área. ¿Está? Entonces, digamos que si hay dos funciones que tienen la misma transformada de Laplace, difieren de esta cantidad. O sea, por ejemplo, nosotros vimos, vamos para atrás, esto que está acá. La transformada de e a la menos 3t es igual a 1 sobre s más 3. Ahora, si ustedes grafican la función e a la menos 3t, ustedes, bueno, es una función exponencial que va decreciendo y se va haciendo asintóticamente 0. Si ustedes de repente a esa función le borran algunos puntitos y los ponen por cualquier lado, ¿está bien? Cuando hagan su transformada de Laplace, les va a dar la misma cosa. Pero las dos funciones son esencialmente lo mismo, digamos. O sea, hay un área cero, digamos, entre esas dos funciones. ¿Me explico? Y generalmente uno, cuando dice, bueno, entonces si hay un área cero, bueno, entonces no tengo asegurado este 1 a 1 que yo decía. Pero bueno, generalmente, digamos, cuando uno aplica la antitransformada, elige la función más bonita de todas esas, digamos. O sea, si uno hace la antitransformada 1 sobre s más 3, elige que es e a la menos 3t. No va a poner e a la menos 3t, salvo acá que vale 7, salvo acá que vale 8. O sea, uno elige la opción más sencilla, digamos, de todas las posibilidades que uno tiene. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, es un detalle estético, digamos. O sea que, en definitiva, hablando a grosso modo, está este camino 1 a 1 de algún modo, digamos. ¿Está bien? Salvo estas cuestiones estéticas de que uno podría decir, ah, pero yo pongo el puntito por acá. Bueno, no. Esas cosas las evitemos, digamos, no tienen sentido de trabajar. Vamos a estudiar 3 métodos para encontrar la antitransformada de Laplace. ¿Está bien? 3 métodos. Hoy día vamos a ver 2 y la clase que viene vamos a ver el tercero. O sea, mañana vemos el tercero. Un método es el método de cálculo directo. ¿Está bien? El método de cálculo directo es, agarro la tablita, ¿vieron la tablita transformada de Laplace? Que usted tiene una lista de funciones temporales y al lado tienen su transformada de Laplace. Bueno, imagínense que yo les digo, calcule la antitransformada de tal función y ustedes ven en la tablita, en la parte derecha, y está. Por ejemplo, supongamos que yo les digo, calcule la antitransformada de Laplace de ¿cuánto vale la antitransformada de Laplace de esa función? Recordemos que la transformada de Laplace del seno de 2t, ¿cuánto daba? ¿Se acuerdan que era a sobre más a cuadrado, o sea, 4, ¿no? Y fíjense que esto es esto, digamos. O sea que de algún modo, esta expresión que está acá está en la columna derecha de esa tablita, digamos. ¿Se entiende? Entonces, si esto ya está en uno por el método directo dice, bueno, esto es el seno de 2t y listo, digamos, no hay mucho más que hacer, digamos. Eso quiere decir método directo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, supónganse que les dicen calcular la antitransformada de Laplace de... ¿Cómo calculan eso? ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Esto es el método directo, digamos. O sea, si bien no aparece esta suma en la columna derecha, uno la puede descomponer, digamos. ¿Se entiende? Uno analiza el primer término, analiza el segundo, como hay linealidad, digamos, uno puede trabajar sin problema. ¿Está? Pero, ¿qué sucede? Esta expresión que está acá, yo podría haber sido un poco más malo, que es generalmente lo que pasa, digamos, en estos ejercicios. Y en vez de aparecer esto, les podría haber aparecido así. Hagamos la suma esta, ¿no? O sea, hacemos como un denominador, s cuadrado más 4, más... ¿Entienden lo que estoy haciendo? Así. O incluso podría hacer la distributiva y todo esto que está acá abajo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces uno podría preguntarles a ustedes cuánto vale la antitransformada de esta expresión.
¿Está? Entonces, ya vamos a ver cómo, digamos, vamos a tratar de encontrar algún procedimiento para pasar de acá a acá y después pasar a la solución, digamos. O si ustedes ya se dieron cuenta que esto es esto más esto, porque tuvieron suerte o no sé, o porque son genios, digamos, que se dan cuenta que eso es así, entonces ustedes lo hacen y después aplican el método directo. Después vamos a ver un método que se llama el método de convolución, que es cuando la función f de s que quiero antitransformar es producto de dos funciones fáciles de antitransformar. ¿Está bien? 1 sobre s por 2 sobre s cuadrado más 4. ¿Está bien? Cuando es producto de dos funciones que uno las podría hacer directas. ¿Está? Ahí se utiliza el método de convolución. Hay algunas antitransformadas que lo pueden hacer de muchos métodos. Ustedes tienen que ver en su momento con la práctica cuál es el método que más les conviene utilizar de todas las posibles opciones que uno tiene, digamos. Y el último método es el método de fracciones simples, que el método de fracciones simples, digamos, se utiliza cuando el f de s es cociente entre polinomios en s. Más o menos lo que teníamos recién, vieron que cuando hice la cuenta quedó un polinomio en s sobre otro polinomio en s. Entonces el método de fracciones simples lo que busca es hacer ese paso que estaba ahí, digamos. El método de fracciones simples busca, a partir de esta expresión, escribir algo que sea de este estilo, que a esto se le llaman fracciones simples. ¿Está bien? Y a partir de esto, luego uno aplica el método directo y encuentra la antitransformada. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los tres métodos que nosotros vamos a aprender para encontrar la antitransformada. Ejemplos, más ejemplos para que vamos teniendo. Si yo quiero calcular la antitransformada de 1 sobre s, ¿está bien? Uno sabe que es 1 o u de t. ¿Se acuerdan por qué era lo mismo para nosotros el 1 que el u de t? Que lo hablamos en la clase pasada. ¿Qué es u de t? Perdón, empecemos por ahí. ¿Qué es u de t? Es la función escalón con el salto ¿dónde? En el tiempo cero. ¿Está bien? Es como que venía siendo 0 en la parte negativa, que no nos interesa, digamos, porque nos interesa la transformada. Estamos trabajando con la transformada de Laplace que considera funciones del tiempo cero en adelante. Entonces la parte negativa no me interesa. Y de repente, un segundo antes que yo abra los ojos, digamos, imaginemos que yo cierro los ojos en el tiempo negativo y en el tiempo cero yo abro los ojos y miro lo que hay, digamos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Si yo abro los ojos en el tiempo cero, la función escalón es lo mismo que la función que vale siempre 1, digamos, porque todo lo que pasó en la parte negativa no me interesó. ¿Me explico? La función 1 es una función constante igual a 1 siempre y la función escalón es algo que vale 0 hasta el tiempo 0 y a partir de ahí empieza a valer 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, cuando apliquen la antitransformada de 1 sobre s, directamente pongan que es 1. ¿Está bien? No pongan u de t porque molesta un poco la función escalón y demás. Si quieren lo ponen, no va a estar mal, digamos, pero generalmente si tienen antitransformada de k sobre s, pongan k y listo. Otro ejemplo. Antitransformada de 1 sobre s cubo. Si ustedes se fijan, la antitransformada de 1 sobre s cubo no la van a encontrar directamente en la tabla. ¿Está? ¿Tienen la tabla por ahí? Fíjense cuando aparece la transformada de t a la n. ¿Cuánto les da? Si yo tengo 1 sobre s cubo, el n sería 2, digamos, en este caso. Entonces yo necesitaría que arriba me aparezca el 2 factorial para poder aplicar directo la tablita. Pero no aparece el 2 factorial. Entonces lo que se hace es, yo necesito que acá me aparezca un 2 para poder aplicar la propiedad. Porque acuérdense, si el n es 2, esto sería 2 factorial sobre n más 1, digamos. O sea, 2 más 1. Entonces yo necesito que acá me aparezca el 2 para poder aplicar la antitransformada directa. Entonces multiplico por 2 y multiplico por un medio, digamos. ¿Está bien? Agrego un 2 arriba, agrego un 2 abajo. Y esto me queda, ahora sí, el 2 sobre s cubo es algo que aparece en la columna derecha de la antitransformada. Y la antitransformada de 2 sobre s cubo es t cuadrado. Entonces, mirando un poco el procedimiento que tenemos ahí arriba, uno podría deducir alguna fórmula más general para cada vez que le aparezca algo de la forma 1 sobre s elevado al algo. ¿Se entiende? Si les aparece 1 sobre s a la cuarta, por ejemplo, ustedes consideren n más 1 igual a 4, o sea que el n sería 3. ¿Está bien? Entonces, ¿está bien? Va a ser la t a la n, como acá es t cuadrado, y van a tener que dividir por el n factorial, digamos.
O sea, es el mismo procedimiento que está acá. Ustedes multiplican y dividen por el n factorial y logran ese resultado. Acá está un poco, repito lo que dije recién, digamos. Fíjense, tengo la antitransformada de una expresión. O sea, generalmente no se da tan bonita las expresiones. Generalmente se da todo un cociente entre polinomio y polinomio. Y después uno trata de escribirlo de esta forma en fracciones simples. Y después trabaja, digamos. ¿Está bien? Pero bueno, supongamos que tenemos esa expresión. Está bien que ya hicimos todos los procedimientos para encontrar fracciones simples. Ya lo tenemos todo armado y simplemente tenemos que calcular la antitransformada. Entonces tenemos la antitransformada de 2 sobre S menos 4. ¿Cuánto era eso? Bueno, ahí está, digamos. Acuérdense que, miren la tablita, digamos. Fíjense en la columna derecha si les aparece en algún momento 1 sobre S más A. ¿Y cuánto es la antitransformada de 1 sobre S más A? E a la A por T. O sea que acá, fíjense, si yo tengo S más A, si ustedes tienen S más A, acá tienen que poner menos. Y si tienen S menos A, o menos algo, acá tienen que poner el más. Entonces, la antitransformada de 1 sobre S menos 4 es E a la 4T. Y este 2 es como que lo sacamos afuera, digamos, y aparece ahí. Más 3, que saldría afuera, y acá tienen que hacer la antitransformada de 1 sobre S cubo. La antitransformada de 1 sobre S cubo es T cuadrado sobre 2. Bueno, por el motivo que estuvimos viendo acá. Digamos. Acá aparece uno bastante simple, digamos, porque lo que aparece ahí ya está, digamos, en la tablita. ¿O no está? Aparece S sobre S cuadrado más A cuadrado en la columna derecha de la transformada de Laplace. Y en la parte izquierda, ¿qué aparece? Coseno de A por T, ¿no? Y en este caso el A valdría 4. ¿Está? Entonces, acuérdense que el A lo tenemos que buscar acá, digamos, en el término que aparece acompañando al S cuadrado. Ahora, o sea, este sería muy parecido al ejemplo de arriba, pero hay que arreglar algunas constantes. ¿Está? Arriba no hay S. Acuérdense que si no hay S, entonces yo sí tengo que escribir una S. O sea, tengo que escribir el seno, digamos. ¿Está bien? Cuando hay S, no escribo S, escribo coseno. Aunque coseno tenga una S ahí, pero está bien, es como una regla mnemotécnica para acordarse cuándo trabajar con coseno y cuándo trabajar con seno. Bien, entonces esto tiene toda la pinta de ser un seno. Pero hay un problema entre este 2 y este 9. En este 9 yo tengo que ver el A cuadrado. Entonces el A es 3. Yo necesito que acá arriba aparezca un 3, no un 2. Saco el 2, meto el 3 y pongo un tercio acá, digamos. El 1/3 y el 3, es como nadie vio nada, digamos, no pasó nada, pero de repente apareció un 3 allá arriba, digamos. ¿Está? Entonces el 1 con el 1/3 hacen el 2/3 que queda afuera y esto ahora sí quedó armadito para hacer un seno de 3t. Supongamos, a ver, voy a volver un ratito. Fíjense que acá abajo me aparecía siempre S cuadrado más A cuadrado. ¿Está bien? S cuadrado más A cuadrado. No me parece el término lineal. O sea, no me parece un más 3S más 4S. Un término lineal en el medio. Cuando aparece un término lineal en el medio, uno se ve obligado a completar cuadrado. ¿Está bien? Uno completa cuadrado y se saca de encima el término lineal. Les queda una S trasladada elevado al cuadrado más una constante que uno la tiene que ver como una A al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es lo que sucedería acá, digamos. Digamos que acá estamos en un paso medio intermedio. Supongamos, o sea, ese S más 3 que tenemos ahí abajo, S más 3 al cuadrado, les podría aparecer como S cuadrado más 6S más 9. ¿Está bien? Y entonces ustedes lo factorizan y dicen, esto es S más 3 al cuadrado. ¿Está bien? Por eso les digo que hay que agarrar la cuaderno de secundaria, cuando vieron todo este tema de polinomios y demás, lo van a necesitar para poder trabajar, digamos, en todas estas expresiones. Entonces, fíjense, tenemos esta expresión, entonces, como queremos calcular esta antitransformada, sacamos el 20 afuera, porque está molestando, y dejamos esta expresión que está acá. Fíjense que esta expresión 1 sobre S más 3 al cuadrado es una expresión que es la 1 sobre S cuadrado trasladada. ¿Lo ven? Es la 1 sobre S cuadrado trasladada. Entonces, fíjense en la tablita, vamos a la propiedad de la tabla, cuando tienen en la columna izquierda E a la
AT por f de t. La clase pasada vimos qué pasaba si a una señal f de t nosotros la multiplicábamos por una exponencial. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que dijimos que la transformada de Laplace de una expresión de ese estilo da la transformada de la f, de la señal original, digamos, pero trasladada en el dominio de Laplace una cantidad de a unidades, digamos. O sea, es f de s menos a. Entonces, fíjense, ustedes tienen que ver esta expresión, que ustedes ya se dan cuenta de que hay una traslación en S, ¿está bien? Como una f trasladada. O sea que la f de S menos a, esta que me aparece en la propiedad, es esta 1 sobre S más 3 al cuadrado que tengo yo metido allá adentro. ¿Está bien? O sea, la f trasladada es esto que tengo acá adentro. Y fíjense que la traslación, si uno la ve, es para a igual a menos 3. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si yo pongo acá en el a el menos 3, me queda s menos menos 3, o sea, s más 3, que es lo que yo tengo acá, digamos, una traslación de ese estilo, digamos. ¿Está bien? Entonces, si la f trasladada es 1 sobre s más 3 al cuadrado, entonces la f sin trasladar en el dominio de Laplace es 1 sobre s cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la f sin trasladar. Claro, entonces la f de t, que es la antitransformada de la f de s, va a ser t. ¿Por qué? Porque la transformada de t es 1 sobre s cuadrado. O sea que la f de t que voy a poner acá es t, en este caso. ¿Está? Y ahora, esta exponencial es la que me va a decir, ojo que estás viniendo de una traslación en s, digamos. ¿Está bien? Entonces te tiene que aparecer una exponencial ahí. Y por eso es que la antitransformada de 1 sobre s más 3 al cuadrado es t por e a la menos 3t. ¿Cómo lo hace uno cuando ya toma un poco de práctica? Cuando uno toma un poco de práctica dice, a ver, yo tengo 1 sobre s más 3 al cuadrado. Bueno, tengo una traslación con a igual a menos 3. ¿Está bien? Porque es menos 3. Entonces escribo la exponencial e a la menos 3t. Y una vez que escribí la exponencial e a la menos 3t, miro esto como sin trasladar. Ahora es 1 sobre s cuadrado. Ya maté la traslación con la exponencial esa que escribí. O ya traté la traslación. Y ahora que tengo 1 sobre s cuadrado, hago la antitransformada con el método directo y eso da t. Bien, entonces, fíjense que estoy modificando allá arriba, simplemente escribiendo el resultado final. Nosotros teníamos un 20 que había salido afuera y que estaba esperando a que haga esta antitransformada. Entonces escribo 20 por e a la menos 3t por t. Bien, ¿qué se agregó acá? Fíjense cómo va creciendo la bola de nieve, digamos. Vamos de vuelta atrás. Antes yo tenía una constante y s más 3 al cuadrado. O si quieren, 1 sobre s más 3 al cuadrado. Ahora tengo el 1 sobre s más 3 al cuadrado, pero me aparece una exponencial en s. ¿Está? ¿Qué hacía la exponencial en el dominio de Laplace? ¿Qué representaba la exponencial en el dominio de Laplace? Una traslación temporal. Y aparece, digamos, en esta traslación temporal, en la expresión matemática, una función escalón, claro. O sea que yo tengo que mirar esa expresión, y como que cuando yo miro esa expresión, ustedes se tienen que imaginar que el e a la menos 4s no está, digamos, lo sacan. ¿Está bien? Porque eso es una traslación temporal. Primero veamos cuál es la señal y después hagamos la traslación temporal, digamos. Entonces, ahí tenemos que ir a la propiedad de traslación en t, la propiedad que les aparece a ustedes en la tablita. En la tablita a ustedes les aparece en la columna izquierda esta expresión. Entonces eso es lo que dice esta propiedad, que la transformada de Laplace de una señal retardada a unidades es la transformada de Laplace de la señal sin retardar, o sea, la transformada de la f de t, por una exponencial e a la menos a por s. O sea, está bien, las exponenciales en el dominio de Laplace implican un retardo en la señal. ¿Está? Entonces, si ustedes tienen esta expresión, ustedes lo que tienen que hacer es por un momento ignorar, digamos, la exponencial, la ignoran, y miran solamente esta expresión, la f de s. Con esta f de s encuentran cuánto vale la señal sin retardar, o sea, la f de t. Y una vez que encuentran la f de t, le meten el retardo. Por ejemplo, bueno, o para este ejemplo, si a, en este caso, a es igual a 3, a 4. ¿Estamos de acuerdo?
Este A que está acá es 4. Es por este motivo. Este es el E a la menos A por S, o sea que el A es 4. ¿Está? O sea que vamos a tener un retardo de 4 unidades de tiempo. La f de S, que es la transformada de la señal sin retardar, uno la ve acá y es 1 sobre S más 3 al cuadrado. ¿Está? Entonces la f de t, que es la señal sin el retardo aún, es la antitransformada de esta expresión, que recién la calculamos, ¿se acuerdan? Era e a la menos 3t por t. ¿Se acuerdan? Esa es la señal sin retardar. Y entonces, ¿cómo hago ahora para...? ¿Esa es la respuesta al ejercicio? ¿Qué tenemos que hacer? Meter el retardo temporal o hacerle la traslación temporal. ¿Está bien? ¿Cómo se hace? ¿Solamente agregando u de t-4? Claro. Todo lo que es f de t la tengo que convertir en una f de t menos, que en este caso es f de t menos 4. ¿Está? F de t menos 4, de acuerdo a lo que estamos viendo acá, digamos, si esta es f de t menos 4 es menos 3 por t menos 4 por t menos 4. ¿Se entiende eso? Entonces con esas dos cosas, bueno, fíjense que me apareció arriba, digamos, acá arriba, me aparece el resultado final. Es esta señal que está acá, digamos. Ese es el resultado. O sea, ¿qué tienen que hacer ustedes? Vuelvo a resumir, para hacerlo tipo receta, digamos. Cuando les aparezca un exponencial en S, sáquenla, olvídense por un segundo que está. Imagínense la expresión de abajo nada más, o sea, imagínense la expresión sin ese exponencial. Y la expresión sin ese exponencial es 1 sobre S más 3 al cubo. Entonces ahora tienen que concentrarse en hacer la antitransformada de 1 sobre S más 3 al cubo, que tiene también sus cuestiones, digamos, que hay que ver, que una traslación en S, van a tratar. Bueno, pero ustedes calculan esa cuestión. Cuando ya se dieron cuenta cuál es la señal sin trasladar, sin ese retardo, después dicen, bueno, ahora le voy a incorporar el retardo, y hacen todo ese procedimiento. Algunos, a veces, ustedes hacen una de las dos cosas, o ponen solamente la función escalón, o ponen solamente el retardo temporal acá y se olvidan de poner la función escalón. Se dan cuenta que no está bien, digamos. Está bien, cualquiera de las dos cosas no es lo mismo, no es un retardo en la señal, digamos. Ustedes tienen que escribir todo eso para que sea un retardo en la señal, si no, no es un retardo en la señal. Bueno, ahora veamos cuánto vale la antitransformada de esta expresión que aparece acá. Ahora es otra cosa que tenemos acá. Digamos que es más de lo mismo, pero con otro ejemplo, digamos. Tenemos otra vez e a la menos 3s, en este caso el a es 3, ¿está bien? Y tengo s cuadrado más 16. Si ustedes se olvidan de esta exponencial, ustedes tienen que imaginarse que acá hay un 1 sobre s cuadrado más 16. O sea que la f de s, o la transformada de la función sin retardar, es 1 sobre s cuadrado más 16. Entonces tengo que encontrar la f de t, o la señal sin retardar. ¿Por qué hace esto de un cuarto y el 4? Exactamente, yo acá abajo tengo s cuadrado más a cuadrado, entonces tengo que hacer aparecer el a arriba para poder aplicar la tablita con la transformada y la antitransformada ahí con el seno. ¿Está bien? Entonces por eso aparece esto. Entonces, ahora que ya me aparece esta expresión limpia, eso claramente su antitransformada es el seno de 4t y le agrego el 1/4 adelante. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la señal sin retardar. Después, la f de t menos a, que sería la f de t menos 3, porque la a es 3, sería esto que está acá, o sea, es 1/4 del seno de 4. Esa es la f de t menos a, esa es la traslación. Entonces el resultado final es f de t menos a por la u en t menos a. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que todos los t, si acá yo tengo seno de 4t, a este t le tengo que poner t menos 3. Y el 4 que antes multiplicaba al t, ahora tiene que multiplicar a todo el t menos 3, digamos. No me agreguen el menos 3 sin el paréntesis porque no es lo mismo. ¿Está? Ahora supongamos que tenemos esta expresión. ¿Qué hacemos? Completemos cuadrados abajo. Lo que pasa es que acá aparece un procedimiento para ver cómo completar cuadrados, pero el procedimiento de cómo completar cuadrados, mi experiencia me indica que cada uno lo ha aprendido de una forma distinta, digamos. Entonces va a ser un poco meterle ruido, digamos, de cómo explicarlo. Pero fíjense que si ustedes tienen s cuadrado más 6s, si acá tengo más 6s es porque el segundo término es 3, digamos, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces yo tengo que tratar, aparte tengo un más acá, entonces tengo que tratar de que esto sea un s más 3 al cuadrado de algún. ¿Está bien?
Por ese motivo es que s cuadrado más 6s, uno suma el 3 cuadrado, resta el 3 al cuadrado y después escribe de vuelta el más 13. Y eso es la misma expresión que tenían antes, ¿no? Pero ahora los tres primeros términos hacen el s más 3 al cuadrado que ustedes quieren. Esto es menos 9 más 13 queda más 4. Ahí hemos completado cuadrado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y ahora esa expresión que teníamos acá, en la cual aparecía el término lineal, ahora se convirtió en una expresión que ya no tiene el término lineal, pero bueno, está la traslación en S, digamos, que vamos a tener que saber tratarla, digamos, con los procedimientos que hemos estado viendo. Bien, entonces lo que queremos calcular ahora lo tenemos escrito de una forma un poco más conveniente. ¿Está? Fíjense que yo arriba tengo S más 4 y abajo ya tengo S más 3. El S más 3 que está abajo no me conviene cambiarlo, porque si yo pongo el S más 3 de abajo, lo pongo como un S más 4, soné, porque me va a volver a aparecer el término lineal, digamos. Entonces es como que el término, lo de abajo, el denominador, ya lo solucionamos. Ahora lo que tenemos que tratar es que arriba me aparezca la misma traslación que abajo, porque si no, no voy a saber cuánto vale la de la traslación en el dominio de S, en el dominio de Laplace. Entonces yo necesito que arriba me aparezca un S más 3, no S más 4. ¿Está bien? Entonces, por ese motivo, digamos, el S más 4 lo veo como... O sea, lo pueden hacer de dos formas distintas. O lo ven como S más 3 más 1, o suman 3 y restan 3. Y después el menos 3 con el más 4 lo ven como un más 1. ¿Se entiende? Y ahora sí hacemos lo que vos decís, lo que vos me propusiste, digamos, que es dividir. Por un lado divido el S más 3 con su expresión y por otro lado lo que me quedó afuera, que sería el 1, con el mismo denominador, digamos. Y entonces ahora, claramente, digamos, quedó una expresión que es una f de S más 3. ¿Está bien? Fíjense que cada vez que aparece la S aparece acompañado con un más 3. Entonces toda la expresión es un f de S más 3. ¿Estamos? O sea, hay una traslación en el dominio de Laplace. Bueno, ese es el f de S más 3. ¿Está bien? La propiedad me dice, bueno, ese es el f de S más 3, pero si ese es el f de S más 3, ¿cuál será el f de S? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la propiedad que nosotros aplicábamos? El f de S va a ser esto que está escrito acá. Fíjense que pinté de rojo los S más 3 y cada uno de los S más 3 se convirtieron en S, digamos. Entonces fíjense que esta era la transformada de Laplace trasladada y acá es la transformada de Laplace sin la traslación. ¿Está? Bien. Entonces, estoy pasando un poco en limpio acá. Nosotros queríamos calcular esto, lo escribimos en una primera instancia así y después nos dimos cuenta que lo podíamos escribir de este modo. ¿Está? Entonces, para hacer la antitransformada, tenemos que usar esta propiedad que está acá. ¿Está? Bien, entonces recién encontramos la f de S y necesitamos la f de S para encontrar la f de t. Y el resultado final lo vamos a multiplicar por la exponencial temporal que respeta la traslación en S. ¿Está? Entonces dijimos que la f de S era esa expresión que está ahí abajo. Es S sobre S cuadrado más 4 más 1 sobre S cuadrado más 4. Y fíjense que quedó todo armadito para que sea una combinación de cosenos y senos. En la primera instancia tenemos el coseno de 2t. ¿Está bien? Acuérdense que aparece la S, cuando aparece la S es coseno. Acá no aparece la S, entonces es seno de 2t. Eso les pregunto yo, ¿por qué un medio? Bien, porque no tenía el 2 acá. Y la del seno me exige que si acá tengo a cuadrado, acá me aparezca a. O sea, necesito el 2. Y para que me aparezca el 2 tengo que multiplicar por un medio. ¿Está bien? Entonces me queda un medio del seno de 2t. Y esa es la f de t. Ahí termina. ¿Qué hay que hacer? Hay una traslación en el dominio de Laplace. Ahí está la propiedad, digamos. Lo que tienen que hacer es agregar la exponencial temporal, digamos, ahora. ¿Está bien? Entonces, tengan cuidado, digamos, si hay traslación en temporal, Laplace. Y esto solamente lo van a madurar haciendo ejercicios, digamos. ¿Está bien? Haciendo ejercicios es como uno va a madurar estas cosas. Entonces, la antitransformada de lo que nosotros queremos es lo mismo que estaba acá arriba, pero multiplicada por la e a la menos 3t. ¿Por qué la puse dos veces yo? Porque distribuí. ¿Está bien?
Distribuí. Porque distribuí, digamos. O sea, porque podría haber puesto ahí a la menos 3t con un paréntesis y todo lo que era la f de t. Podría haber hecho eso. ¿Sí? Pero a mí me gustó distribuirlo, digamos. Bien. Con eso terminamos el método directo. Ahora vamos a ver el segundo método, que es el método de la convolución. Bien. ¿Han visto alguna vez convolución de dos señales? La convolución de dos señales se define de este modo, digamos. Es esto que está acá. ¿Está bien? La convolución de dos señales es esto que está acá. Bueno, tiene su interpretación, que es como, fíjense, es hacer, a ver, tengo una función temporal, la convoluciono, ese que está ahí, el asterisco en esta materia no es el por, es la convolución. ¿Está bien? Así que tengan cuidado cuando pongan por, no pongan asterisco porque es una convolución. Entonces, cuando uno tiene dos funciones temporales, la convolución se define como la integral entre 0 y t de la función f de x, pongo x porque tengo el t acá, digamos, ¿está bien? O sea que es la f en el dominio, en el orden temporal por la g en el orden antitemporal. ¿Por qué? Porque cuando x valga 0, t menos x es t. O sea que cuando la señal f esté en el tiempo 0, digamos, la señal g va a estar en el tiempo t. Y a medida que voy avanzando sobre el dominio de integración, esto va avanzando en el orden temporal, pero esta señal va decreciendo en el orden temporal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es como que se mezclan las dos señales. Una la pongo en el orden temporal, la otra en el orden antitemporal, siempre dentro del intervalo 0t. ¿Está bien? Las multiplico y hago el integral entre 0 y t. Digamos. Ese es el resultado de hacer una convolución entre dos señales. ¿Se entiende? Bien. El resultado final, ¿es un número, es una constante o qué es? Es una función de t. ¿Por qué? Porque estoy integrando respecto de x. Adentro de la integral tengo la x y la t. Estoy integrando respecto de x. Y después aplico regla de Barrow a la x. ¿Está bien? O sea, a todo lugar donde aparezca x voy a aplicar la regla de Barrow, voy a reemplazar los límites de integración. Entonces, todo ese procedimiento me va a sacar de encima la x, pero la t no va a aparecer, va a seguir estando. Entonces, cuando uno convoluciona dos señales temporales, lo que sucede es que aparece otra señal temporal. ¿Está bien? Esto lo van a ver en filtros. ¿Está bien? Cuando uno tiene una señal muy ruidosa f de t, uno la convoluciona con una gaussianita. ¿Está bien? Y puede obtener una señal menos ruidosa, digamos. La señal temporal que tienen como salida es una señal menos ruidosa. Cuando vean filtro de señales van a volver a ver esto de la convolución y demás. ¿Está? Ruidosa es, ¿saben lo que es una señal ruidosa? Es como que alguien con muy mal pulso dibuja un seno, digamos. ¿Está bien? Eso es una señal ruidosa. Ustedes le meten un filtro, que es convolucionarla con alguna función particular, digamos. ¿Está bien? Y ustedes lo que logran como salida es la misma función como si hubiesen mejorado el pulso, digamos. ¿Está bien? Entonces, estas convoluciones se usan para eso en la práctica, digamos, para hacer filtros de la señal. No solamente de filtros de ruido, miles de filtros más se aplican. Así que si en algún momento tienen la dicha, digamos, de ver señales, filtrados y demás, les va a aparecer la convolución como el proceso de filtrado de señales. Bueno, volvamos a lo de la materia. Por definición, para nosotros la convolución entre dos señales temporales es otra señal temporal. ¿Está? ¿Por qué es otra señal temporal? Porque para t igual 2, esta integral se hace hasta 2, para t igual 3, esta integral se hace hasta 3, para t igual 1000, esta integral se hace hasta 1000. Entonces, para cada valor de t, ustedes tienen un resultado distinto. Propiedades de la convolución. Necesito hacer un par de propiedades para poder aplicar el método de convolución. Es conmutativa la convolución, o sea, ustedes cuando tengan que hacer la convolución entre dos señales, pueden elegir la f como la que va a ir con su argumento del dominio temporal, o pueden elegir la g como la que va a ir con el orden del dominio temporal, y viceversa, digamos. O sea, tienen que escribir una vez la f y una vez la g, digamos. Ustedes eligen cuál les conviene más que les aparezca como x y cuál les conviene más que aparezcan como t menos x. Por ejemplo, si ustedes van a convolucionar una función polinómica con una función trigonométrica, ¿cuál les conviene poner como f de x y cuál les conviene poner como g de t menos x?
La polinómica como t menos x, porque va a ser fácil de integrar, digamos. Y la trigonométrica, déjenla como está, porque si le metemos una traslación adentro se nos va a complicar un montón la integral, digamos. ¿Se entiende? Ustedes pueden elegir cuál poner. Total es conmutativa la convolución. Asociativa. Asociativa quiere decir que si ustedes tienen que convolucionar tres señales entre ellas, ustedes pueden elegir en qué orden hacer la convolución. Hacen la primera con la segunda y el resultado lo hacen con la tercera, o dejan la primera esperando y hacen la segunda con la tercera y el resultado lo convolucionan con la primera. Usando hasta conmutativa si quieren, digamos, lo van dando vueltas. La delta tiene la gran propiedad de que si uno convoluciona una señal con la delta, obtiene exactamente la misma señal. ¿Está bien? Porque la delta funciona prácticamente como que testea la señal y dice, está bien, te la imprimo. Y listo, nada más. Porque es como, la delta lo que hace es poner toda la densidad en un punto. Entonces, si yo multiplico por una señal, es como que, a ver, cuando estemos acá, yo miro cuánto vales acá. Cuando estés acá, miro cuánto vales acá. Cuando estemos acá, miro cuánto vales acá y te lo voy escribiendo, digamos. ¿Está bien? Entonces, es como que ante la convolución no tiene ningún, o sea, no sucede nada. Lo podemos demostrar inclusive usando las propiedades. A ver, supongamos que tengo a f de t convolucionada con la delta de t. Por definición, ¿qué es esto? Es una integral entre 0 y t. ¿Está bien? Vamos a dejar a la f como está. Y a la delta le voy a hacer la traslación temporal. ¿Está bien? O sea, voy a ir de t menos x. Nosotros hemos visto una propiedad que dice que si tengo una función multiplicada por una delta en una integral, esto da como resultado la función en el lugar donde le estoy dando toda la densidad, que en este caso es t. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de esa propiedad que la integral de una phi, lo voy a poner con x para que se entienda mejor, t menos x, diferencial en x, es la f en t, perdón, es la phi en t? ¿Se acuerdan de esa propiedad? Bueno, acá se usa de vuelta, digamos. O sea, convolucionar con la delta da la misma función. Y por último, esta es una propiedad que quiero que tengan en cuenta, digamos, es que cuando uno tiene una señal y la convoluciona con una constante, o sea que la g de t es una constante, k, el resultado es k por la integral entre 0 y t de la señal, digamos. Lo demostremos para que... Si yo tengo una señal f de t y la convoluciono con una constante, cuando pongo k es una g de t que siempre vale k, digamos. Bien, ¿cuál me convendrá trasladar? O sea, primero, por definición esto es la integral entre 0 y t. ¿Cuál me conviene trasladar? ¿La f o la constante? La constante, porque si yo la miro en el orden temporal o en el orden antitemporal, sigue siendo la constante. ¿Está bien? En cambio, la f le voy a tener que meter algo en el argumento, se me va a complicar la integral y demás. Entonces, la f la voy a dejar que su argumento esté en el orden temporal. Y a la k la voy a escribir en el orden antitemporal, o sea, k. ¿Está? Diferencial x. Esto saco la k afuera y me queda la propiedad que acabamos de expresar, digamos. Y acá viene la propiedad, ya quedan un par de filminas. Acá viene la propiedad que se utiliza, la propiedad de la convolución. O sea, si ustedes tienen que antitransformar una expresión que sea una f de s por una g de s y ustedes saben fácilmente cuál es la antitransformada de la f de s y cuál es la antitransformada de la g de s, entonces, y ustedes saben que es esta f de t y esta g de t, entonces el resultado de la antitransformada es la convolución entre las dos señales. Acá aparece la demostración. Las voy a dejar indicadas nada más, digamos, para que ustedes la miren. Cualquier duda que tengan me lo preguntan, pero acá está la demostración de por qué la transformada de una convolución es el producto de las transformadas. Y por ende, la antitransformada del producto es la convolución de las señales. ¿Está bien? Vamos al ejemplo. Supongamos que quiero antitransformar 1 sobre s por 1 sobre s más 1. O, si quieren se los doy un poco más complicado, digamos. Supónganse que quieren antitransformar 1 sobre s cuadrado más s. ¿Ven que es lo mismo?
O sea, ¿qué pasa si yo pongo 1 sobre s cuadrado más s? ¿No es lo mismo que esto? ¿Lo escribo para que se vea? O sea, yo quiero antitransformar, el ejercicio me pide antitransformar esto. ¿Está bien? Pero yo podría haber sido un poco más malo, digamos, y haberles pedido que antitransformen esa expresión, digamos. Fíjense que en la expresión de la derecha, ustedes podrían irse por el lado de completar cuadrados y qué sé yo, qué sé cuánto, y hacerlo igual que hicimos recién. Pero fíjense que el s cuadrado más s, si ustedes sacan factor común abajo s, les queda lo mismo que está a la izquierda, ¿no? ¿Entienden? Entonces uno dice, bueno, si yo puedo hacer esta factorización, entonces voy a aprovechar la propiedad de hacer la antitransformada por el método de convolución y lo hago con el método de convolución. ¿Está bien? Les voy adelantando, yo en los parciales no doy esta expresión tan armadita, generalmente doy esto, y ustedes resuelvan con el procedimiento que ustedes quieran. Hay algunos que son más fáciles de resolver con un método, hay otros que son más fáciles con otro método, y ustedes tienen que ir practicando con cuál hacerlo. Este, por ejemplo, podrían hacerlo completando cuadrados o con el método de convolución. Ahora vamos a aprender a ver cómo se hace con el método de convolución. Bueno, ¿por qué se puede hacer con el método de convolución? Porque me aparece una 1 sobre s y una 1 sobre s más 1, que son dos transformadas de Laplace fácil de encontrar la señal original. La 1 sobre s, uno sabe que es la antitransformada de 1 sobre s, uno sabe que es 1. Entonces ya tengo la f de t, ya tengo la primera señal. ¿Está bien? Y uno sabe que la antitransformada de 1 sobre s más 1 es e a la menos t. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con estas dos cosas para encontrar la antitransformada? La tengo que convolucionar. O sea que tengo que convolucionar 1 con e a la menos t. ¿Está bien? Lo bueno es que me aparece 1, que es una constante. Y recién vimos una propiedad de cómo se hace la convolución contra una constante, ¿se acuerdan? Es la constante, que es el 1 que ustedes no ven acá, multiplicado por la integral desde 0 hasta t de la otra señal, e a la menos x diferencial x. Entonces ustedes hacen la integral de e a la menos x, da menos e a la menos x, hacen regla de Barrow. Cuando apliquen el t les queda menos e a la menos t, y cuando apliquen el 0 les aparece menos menos 1, que es el más 1 este que está acá. Entonces, de ese modo ustedes encontraron la antitransformada de esta expresión usando el método de convolución. Veamos una un poquito más difícil. ¿Está bien? Supongamos que queremos antitransformar 1 sobre s más 2 por 1 sobre s más 1. Me voy a corregir en algo. Recién les dije que este lo pueden hacer con el método de completar cuadrado. Y no conviene hacerlo por el método de completar cuadrado. ¿Por qué? Porque se hace con el método de completar cuadrados cuando las raíces del polinomio de abajo son raíces complejas. Cuando son raíces complejas conjugadas. Ahí conviene irse para completar. Eso te lo va a ir dando la práctica, digamos, del por qué. Por ejemplo, en esta, que es la última que vamos a ver, fíjense que si yo escribo acá abajo 1 sobre s cuadrado más 3s más 2, acabo de hacerla, o sea, si yo hago s más 2 por s más 1, me queda s cuadrado más 3s más 2. O sea que yo podría haber dado 1 sobre s cuadrado más 3s más 2. Ese polinomio no tiene, o sea, tiene dos raíces reales, digamos. ¿Está bien? Que son el menos 2 y el menos 1. Entonces uno lo puede factorizar así, 1 sobre s más 2 por 1 sobre s más 1. Y hacerlo ahora con el método de convolución. A veces conviene completar cuadrado, a veces no, depende de cómo sean las raíces. Eso lo vamos a ver un poco mejor la clase que viene. Pero les voy anticipando un poco con qué se van a encontrar en un parcial, digamos. Yo no les voy a dar la expresión así tan limpia. Les voy a poner polinomio sobre polinomio. Y si también quizás multiplicado por una exponencial en S, digamos, como para que usted le agregue una traslación temporal al final. ¿Está bien? Y ustedes tienen que ver con qué método van a encontrar la antitransformada. Bien, entonces queremos encontrar la antitransformada de 1 sobre S más 2 por 1 sobre S más 1. Fíjense, 1 sobre S más 2 es fácil de antitransformar y 1 sobre S más 1 es fácil de antitransformar. Es e a la menos 2t por un lado y e a la menos t por el otro lado. Entonces convoluciono
convoluciono esas dos señales temporales. ¿Está bien? Entonces me queda e a la menos 2t por e a la menos t. Acá tengo que elegir cuál de las dos señales voy a trasladar. O sea, cuál de las dos señales voy a ver en el orden antitemporal y cuál voy a ver en el orden temporal. ¿Está? Como las dos son exponenciales, da lo mismo, digamos. La dificultad va a ser la misma. Entonces, voy a escribir la e a la menos t como e a la menos x. O sea, la voy a escribir en el orden temporal. Y e a la menos 2t la voy a escribir e a la menos 2 y en vez de t voy a poner t menos x. Eso hace que vaya en el orden antitemporal. Entonces tengo un producto de dos exponenciales. Fíjense que estoy integrando respecto de x, entonces si yo pudiese sacarme algo temporal hacia afuera, lo puedo sacar. Y fíjense que acá tengo e a la menos 2t por e a las 2x, digamos, si aplicamos las propiedades de potencia. Entonces el e a la menos 2t lo saco afuera y dejo acá adentro el e a las 2x. ¿Está bien? E a la menos x por e a la 2x me queda e a la x integrado entre 0 y t. Cuando reemplazo el t me queda e a la t, cuando reemplazo el 0 me queda 1. Y lo puedo dejar acá o distribuir y me queda e a la menos t y e a la menos 2t.